vida protagonizada principalmente por el ego. Cuando se habla del ego, lamentablemente se habla peyorativamente hoy en día, sobre todo a consecuencia de los movimientos New Age y ciertas espiritualidades baratas. Tener ego no es malo, es importantísimo incluso tener una estructura egoica sólida. Y la primera mitad de la vida, decía el doctor Jung, va de eso, construir un yo lo suficientemente fuerte, sólido, para poder ser fructífero en diversas ramas, áreas, tópicos de la vida, por ejemplo, construir una familia, tener un trabajo, tener una autoestima, una autoimagen potente para pararte frente al mundo. La primera mitad de la vida va de eso, cultivar ese ego. Sin embargo, como la primera mitad de la vida estuvo concentrada en esa parte de ti, que en el fondo sería el centro de la conciencia, o esta máscara, esta persona con la que te presentas al mundo, la segunda mitad de la vida va de otra naturaleza, va de la naturaleza del alma. Es como que si el alma dijese, ok, le dedicaste muchos años al cuerpo, a la imagen exterior, a todo el mundo de las sensaciones, pero ahora quiero mi trozo de la torta, quiero lo más profundo. No hemos caído del cielo para simplemente pagar impuestos y de vez en cuando tener vacaciones, y disculpando la expresión, ¿cierto? Comer, defecar y morir. La vida va de algo más, ¿no? Y la segunda mitad de la vida es donde el alma exige ese trozo de la torta. Mira, es importantísimo porque te estoy escuchando muy atento y yo creo que también la gente en casa que nos está siguiendo por todas las plataformas de Soberanía Radio y Televisión, se puede hacer la misma pregunta. De repente, todos tenemos una vida totalmente distinta a la otra. Algunos un buen pasar, otros que les cuesta mucho más que el resto, y cada uno se va forjando el ser humano que es. Tú mismo tocaste, si uno estuvo a falta de papá, de mamá, le costó más, entonces tu familia tú lo abocas a que no te pase lo mismo a ellos a lo que te pasó a ti. Claro. Yo creo que por ahí va ese tema, que te preocupas más del resto, de lo que tú viviste, lo puedo hablar como experiencia propia, en el sentido de que yo conocí a mi padre a los 30 años, cuando mi hijo nació, a mi hijo voy a cumplir 20, tengo una relación muy básica, por lo mismo, porque mi crianza igual fue totalmente distinta, de repente, a tener papá, mamá, a que se preocupen en el sentido de darte amor, darte cariño, de ayudarte, de guiarte. De repente los mismos padres cometen los errores y se lo intentan inculcar a los hijos, o cuando tú no eres alguien, tú también quieres que tu hijo sea lo que tú no fuiste. Entonces es como una temática de las cosas que tú no fuiste, como puede ser, no sé, yo a mi hijo nunca le he dicho, tú quiero que tú seas esto, no, al contrario, yo quiero que tú seas feliz. Pero aparte de esa felicidad, debes que llevarla a través de algo que te genere el día de mañana para poder hacer las cosas que a ti te gustan. Entonces no sé si yo estoy equivocado, estoy errado, pero puede ir de esa mano, de repente, de la crianza de que tú tuviste de niño. ¿Cómo haces esta primera los 40 años? Wow. Primeramente, decirte que agradezco muchísimo la confianza, porque en el fondo estás compartiendo algo muy íntimo. Exacto, es algo, porque soy muy abierto en ese sentido. Es tan sofisticadamente rico de tu mundo interior, y no esperaba que se diera esto a nivel de exotimidad, como se dice, llevar la intimidad hacia el exterior. Eso en primer lugar, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, me voy a referir en cuanto a lo que has comentado. Sí, va de eso en parte. Hay un concepto maravilloso que tomó el doctor Jung de Aristóteles, que es el siguiente, en Antiodromía. Decía que la psiquis tiene una tendencia a equilibrarse a partir del desequilibrio de los polos opuestos. Por lo tanto, si en un momento de tu vida fuiste demasiado introvertido, el péndulo de la vida te va a llevar hacia el otro extremo. Quizá en algún momento de tu vida te vas a volver más extrovertido. Si fuiste más de sensaciones, quizás en algún momento vas más de intuiciones. Si tu vida tuvo cierta carencia, probablemente en algún momento de tu vida también vas a intentar satisfacer esas carencias. Si no las pudiste hacer contigo, las harás con tus hijos. Y así se da esta tendencia a equilibrar los polos opuestos,
la oscuridad, la luz, la introversión, extraversión, cercanía, lejanía. Pero por otra parte está esto que de manera muy controversial, pero también visionaria, plantaba el doctor Freud cuando dice que en el fondo la adultez es una extensión de todo lo que ocurre en la infancia y en la niñez. No es menos importante eso, porque nosotros como seres humanos somos, en estricto rigor, la especie más vulnerable en cuanto a términos de desarrollo de todo el planeta. Por ejemplo, las otras especies pueden tener una cría y dejarla sola incluso a los días, y la cría sobrevive. Mas no así el ser humano, requiere aproximadamente 20 años. De hecho, Joseph Campbell, en un libro maravilloso que se llama En busca de la felicidad, dice que si nosotros fuésemos símiles a las otras especies, debiésemos estar naciendo aproximadamente a los 20, 22 años. O sea, imagínate. Hay harta diferencia. Mucha diferencia. Por lo tanto, lo que ocurre en esa primera parte de la vida, por supuesto que va a determinar muchísimo lo que ocurre en la adultez. Y la enantiodromía va a tender también a equilibrar eso que faltó o que se excedió. Mira, yo lo hablo en forma personal. Yo soy muy práctico, de repente en mi vida en general. No funcionó, no funcionó. No funcionó el plan A, tengo un B, un C, un D, tengo hasta la Z para funcionar. Soy muy práctico en ese sentido. Vamos al otro. Solucionemos el tema. De solucionar. La parte afectiva que tuve carencias, y eso hay que decirlo, también te ha afectado a lo largo de la vida en sí. Cómo desarrollarte como papá, porque uno tampoco sabe hacer cómo ser papá. Uno va aprendiendo en el camino. De repente esas carencias de cariño, de amor, de un beso, de un abrazo, no lo tuvo, entonces también a ti te cuesta replicarlo de repente en la otra parte. Antiguamente, lo hablo así, no es que yo sea tan antiguo, un poquito, un poquito, pero uno se preocupa, o yo lo veo de esa forma, puedo estar equivocado, puede que no, y lo hablo en forma muy personal. Yo me preocupo que a mi gente no le falte nada. Yo como que ahí entrego ese amor, que no le falte, que tenga todas las comodidades, que no le falte nada, que tenga calentito, que tenga la comida, que tenga esto. Yo soy el que se encarga de eso, y la parte afectiva es la que llegó a darme amor, cariño, y esa parte, ese toque, fue la Pau. Entonces, como te digo, como que ahí encontré mi complemento, y ella es la que me guía, ella es la que me aconseja, ella es la que me habla, porque uno también, vuelvo a decirte, cuando tú vives una crianza distinta al resto, todos pueden pasar distintas crianzas, pero te hace ser más fuerte. El orgullo te ayuda cuando eres niño a salir adelante. O sea, ejemplo, tú no vas a hacer nada en la vida que te pueda haber dicho X persona. Y tu orgullo dice, no, yo voy a ser alguien en la vida. Claro. Y eso es lo que uno se va alimentando de eso, como tú dices, de repente el ego, de repente, pero el ego a mí en el tema de las comunicaciones me da exactamente lo mismo, al contrario. A mí me gusta ayudar al resto, y lo he demostrado con creces, pero como te digo, en el tema por mi parte estoy hablando de decir, yo voy a salir adelante, yo voy a hacer aquí. Y eso me significó ser el día de hoy la persona que soy, pero igual con sus limitaciones y sus carencias que he tenido en la primera parte de mi vida. Wow. Es lo que yo pienso, no sé si voy bien o voy mal. ¿Quién podría decir si un ser humano va bien o mal? ¿O está en lo correcto o lo incorrecto? ¿O debe o no debe hacer algo? Pensaba en cómo poder integrar todas las variables que has deslizado en esta conversación, que no son pocas, y sin el espíritu de compartir un paso inmaculado o entregarte una panacea. Te voy a comentar algo, y esto sé que va a sonar quizás muy especulativo. Viene de la tradición de la psicoespiritualidad sufí. Se entiende que el universo comenzó así. Primero estaba Dios, y Dios sintió curiosidad de sí mismo. Se preguntó, ¿quién soy? Entonces, cuando se hizo esa pregunta, dijo, bueno, para conocerme tengo que escindirme, separarme, para verme a mí mismo, ¿no?
Entonces, ahí comienza todo el universo, desde esta cosmología psicoespiritual sufí. Y Dios se subdivide en infinitas partes y se sigue expandiendo, pero con un objetivo, que es el de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, Dios se conoce a través de nosotros, de todas las experiencias, los altos y los bajos, las luces y las sombras, de tu historia, de la mía, de todos aquellos seres humanos que nos están viendo, escuchando, de todas las especies, de todos los planetas, de todos los agujeros negros, etc. Dios se está conociendo. Por lo tanto, en la segunda mitad de la vida, eso comienza a palparse de una manera quizás más protagónica. Cuando uno se pregunta, bueno, y de todo lo que he hecho, ¿qué es lo que perdura? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué va a recordar la gente de mí? ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? ¿Qué parte de mí va a quedar en mi hijo, en mi hija, en mi comunidad? Entonces, todo lo que ocurre en la primera mitad nos puede llevar a conocernos mejor, incluyendo esas falencias, esos fracasos, esas grandes heridas, esas fracturas del alma, lo que nosotros llamamos traumas psicológicos. Entonces, todo lo que has comentado, de alguna forma, es una psicoteatralidad tan rica y sofisticada que le permite a Dios conocerse a sí mismo. Por eso que alguna vez un antropólogo neerlandés dijo: el universo comenzó cuando la nada se miró a sí mismo al espejo. Conversamos un poquito de mi historia, me explayé, comenté algunas cositas por ahí. Esa es la idea, que ustedes también sepan que a pesar de las dificultades que te pueda dar la vida, se puede lograr las cosas. Yo creo que va ahí. Pero tenemos que ir a un tema bastante importante, Gabriel. De los 40 hacia adelante. Donde preguntarse por el sentido, ¿para qué es todo esto? Me imagino que yo también me lo he preguntado alguna vez en mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer el día de mañana? Proyectarse, autoanalizarse, de repente, o sea, encontrar la propia totalidad, integrar esa sombra que uno, me imagino que me hablas de esa sombra que uno tiene o que lleva consigo, integrarla también en esta segunda etapa para poder saltar la luz. Wow, es una hermosa y súper atingente intervención la que haces allí. La sombra, desde una perspectiva analítica junguiana, da cuenta de ese lado oscuro que tiene la conciencia, y principalmente el yo. El yo es el centro de la conciencia, mas no así del ser. La conciencia es una parte importante de la estructura de la personalidad, pero hay otro centro de gravedad que en la segunda mitad de la vida comienza a ejercer, y que sería el espíritu, en palabras un poco más cercanas. El self, le llama el Dr. Jung. Entonces, para llegar a propiciar una manifestación del self, es sumamente importante, trascendental, fundamental, integrar la sombra. Y la sombra, en este sentido, sería ese lado inconsciente de uno mismo, ese lado que muchas veces reprimimos, que negamos, que incluso proyectamos en otros. Como no podemos ver esa realidad en nosotros mismos, es la clásica del mentiroso que odia a los mentirosos, o al infiel que no podría soportar una infidelidad, o etcétera, etcétera. Es esa paradoja. Entonces es importante integrar a ese dragón que tenemos dentro de nosotros. Y eso nos lleva en una transición hacia la segunda mitad de la vida, que por cierto hago una precisión. Si bien se habla de entre los 30 y 50 años, algunos teóricos incluso son más precisos, como Olaf Hoffman, que dice desde los 36 a los 52 años, o el Dr. Jung, que por lo general habla de entre los 35 y 45 años, son números aproximados. Por supuesto que están sujetos a un montón de variables históricos socioculturales de cada cual. De cada persona, sí. Sin embargo, aproximadamente en esas fechas, algunos pueden tener su gran crisis de la llamada a la individuación o el despertar del alma y el espíritu a los 30 años, a los 32, otro a los 49. Pero quiero hacer esa precisión, ¿vale? Por otra parte, la individuación,
que sería este legitimar, permitir aflorar el verdadero ser, es un viaje que dura toda la vida. Sin embargo, la primera mitad de la vida nosotros vivimos una suerte de ilusión. Uno se cree que es el personaje, uno se cree que es el padre, que se cree que es el chofer, se cree que es el psicólogo. Son personajes. Mientras más pronto reconozcamos que esto es un psicodrama que, por supuesto, nos entrega ciertas funcionalidades para sobrevivir y llevar la vida. Pero mientras más pronto nos demos cuenta que hay algo mucho más profundo y que hemos encarnado esta vida misma por algo mucho más trascendental, mejor. Va a aflorar con más fuerza y vigor ese self, ese espíritu. Comentarte, estoy viendo acá síntomas típicos de lo que puede sentir la gente en general. Vacío a pesar del éxito. De repente puedes tener dinero, salud, una familia bien constituida, pero tú estás vacío. No eres feliz, a pesar de todo el éxito o de todo lo que tengas. De repente la plata o el dinero es necesario para poder vivir en el sentido, pero no hace la felicidad, pero ayuda. Tal cual. Tal cual. No creo estar en ese sentido equivocado. Sí. Teniendo insomnio, angustias, no sé, angustias sin causa. Estáis feliz, tenéis todo, pero tenéis algo en el pecho, una presión, no sé, algo que no es tuyo, o que quiere salir, como que quiere gritar. Decir, o de repente, no sé, estar solo y gritar, y sin necesidad de nada, porque tienes todo, el éxito en sí. Dudas existenciales también es un tema bastante impresionante. ¿Me puedes explicar un poquito estos síntomas? Por supuesto. Efectivamente son síntomas. Entendiendo el síntoma no de una perspectiva alópata, médica tradicional, como algo malo que hay que anular, hay que reprimir, no es como ese dolor de cabeza que hay que tomarse una aspirina y anularlo y aliviar el dolor. No. El síntoma como un mensajero. El síntoma como un contenedor que viene del inconsciente a traer una noticia a la conciencia. Esos síntomas, por supuesto, que se pueden manifestar en una naturaleza somática, es decir, corporal. De hecho, Wilhelm Reich, el fundador de la psicología corporal o la bioenergética, plantea un concepto maravilloso, que es el de coraza caracterológica, que dice en el fondo que muchas veces el cuerpo va a ayudar al alma como los conflictos no se resuelven en el ámbito de lo psíquico, es como que el cuerpo dijese, ok, dámelo, yo te ayudo. Y lo encapsulo en un tumor, en un carcinoma, en un dolor de espalda, en un conflicto gastrointestinal a nivel de sintomatología agresiva, etc. Entonces, por lo general, si este llamado del alma, del self, no es atendido dentro del plano mental, emocional, afectivo, va a generar tarde o temprano una coraza caracterológica. Entonces, las enfermedades físicas muchas veces en esta etapa es por no haber atendido esa crisis existencial, ese llamado. Entonces, esa es la correlación. Es muy importante entonces atender lo que el cuerpo está vivenciando y los otros cuerpos también. Me refiero a lo energético, a lo emocional, a lo psíquico, a lo sexual, incluso a lo espiritual. Porque muchas personas en esta edad también tienen un gran conflicto con Dios. De pronto sienten que Dios nunca les ha escuchado. ¿Y dónde está Dios? Y justo en esta tragedia. O cuando te pasa algo, recién te acuerdas o rezas o pides para que te ayude. Es como si fuera cuando a ti te conviene, una cosa así. Tal cual, eso es muy cierto, es tan propio de muchas veces nuestra cultura. Y digo nuestra cultura a nivel occidental. Y aquí ocurre algo muy profundo e interesante. Lamentablemente nosotros hemos perdido a los dioses. Nosotros no tenemos dioses. Y lo más cercano a tener dioses es a tener Dios, el Dios monoteísta, principalmente proveniente de la raíz abramaica, de Abraham, ¿no? O Ibrahim, como se le conoce en Medio Oriente también. Y como no tenemos dioses o no tenemos Dios al alcance, generalmente proyectamos esos dioses. Y los proyectamos en nuestras parejas, idealizándolas, en nuestros hijos. No son pocas las personas que muchas veces llegan a mi consulta y me dicen, no, mi hijo es mi maestro espiritual.
Perdón. Tu hijo es tu hijo. Claro. Entonces, muchas veces proyectamos esos dioses o esos maestros espirituales en otros. Y cuando entramos en conflicto con estas fuerzas, en estricto rigor, como lo dije en algún momento atrás, cuando pensamos que Dios nos ha traicionado o no está presente, puede ser una gran llamada. Una vez un paciente me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Siento que mi vida ha sido como la de un salmón. Me he pasado toda la vida yendo contracorriente para llegar por fin arriba, pero sé que voy a morir. Fue tan profundo ese comentario. Muy profundo. Rápidamente logré identificar que se encontraba en la crisis de la mediana edad y fuimos trabajando cómo esta muerte puede ser en el fondo una muerte simbólica del ego de la primera mitad de la vida. Hay un hadith bellísimo del profeta Muhammad Mustafa, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que dice: morir antes de morir. Ojalá que no pases esta vida sin morir antes de que encuentres la boda trascendental, es decir, la muerte física. Entonces, la crisis de la mediana edad nos invita a morir a lo viejo, a morir a lo sensato, a morir a esa zona de confort, a morir a ese personaje, para que pueda emerger ese otro personaje que no es un personaje, no es una persona, no es un prosopón. De hecho, la palabra persona viene del griego prosopon, que significa máscara. No es una persona, no es una máscara. Es el self, el verdadero ser en sí mismo. Por lo tanto, este llamado de la crisis de la mediana edad, en el fondo es un llamado a convertirnos de una vez por todas en quien realmente somos. Qué impresionante lo que estamos hablando, de verdad que es para mí muy interesante, muy llamativo. Son temas de conversación que de repente uno, vuelvo a insistir, no se toca en casa, no, de repente no te abres tampoco a una amistad, a un amigo, cuando tú que necesitas algo. Yo creo que de verdad que ha sido muy satisfactorio para mí, en forma personal, de poder compartir un espacio contigo y poder darle a conocer a la gente que estos temas son bastante importantísimos de tratar. Para aprovechar el tiempo, todavía nos queda un par de minutos. Lo que funciona y lo que no funciona. De lo que no funciona, de lo que es del 0 a 40, teníamos comprar juventud, auto, cirugía, amante, huir o cambiar de vida extremadamente, negar el malestar o medicarlo sin más, lo que habíamos conversado. Así es. Pero lo que sí funciona, según el enfoque de Jam, ¿qué es? Qué tremenda pregunta. Porque nosotros queremos, por lo general, certezas. Ojalá encontrar la fórmula perfecta, encontrar al mejor psicólogo. No hace mucho vi una publicación que decía aquí en Punta Arenas, ¿cuál es el mejor psicólogo de Punta Arenas? Y la gente respondía un poco ahí. Queremos certezas, queremos la gran fórmula, dar el paso inmaculado. Bueno, ¿qué es lo que funciona? En parte, atreverse a vivir esta experiencia sin certezas. Si estás sintiendo estas sintomatologías, semiologías, estas crisis, primero que todo no arrancarte. Preguntarte, ¿qué está pasando con mi vida? ¿De dónde vino este pensamiento? ¿Esta pregunta? ¿Quién la dijo? ¿La dijo mi yo infantil? ¿La dijo el esposo? ¿La dijo el empleado? ¿La dijo otra persona que habita en mí? Preguntarse un poco eso. Por otra parte, en la medida de lo posible, encontrar tiempos y espacios para legitimar esto, atender los sueños, atender los pensamientos, las fantasías. Ahora bien, es eso lo que precisamente ofrece la psicoterapia. La psicoterapia es un tiempo, espacio, es una morada, un lugar éticamente protegido para higienizar, pero no higienizas con cualquiera. No basta con simplemente sacar afuera lo que hay en la fuente de tu corazón. También importa muchísimo el terapeuta o la terapeuta que va a servir de contenedor para eso. Y en ese estado del alma se va higienizando el mundo emocional, mental. Es ir limpiando. Nosotros tenemos el corazón demasiado sucio, demasiado duro. Entonces en la crisis de la mediana edad, esto funciona también.
ir al encuentro con el alma en espacios protegidos, éticamente propicios para. Por otra parte, no medicarse inmediatamente. Cuando decía el ejemplo de la aspirina, te duele la cabeza, uno va y se toma una aspirina, solucionado. Pero, ¿qué solucionado? Probablemente te dolía la cabeza porque necesitabas tomar agua, porque estabas deshidratado, o quizás necesitabas hacer una parada, estás muy viciado en el mundo laboral, o quizás no dormiste bien. Pero no, mejor una aspirina, es más rápido, se me acaba el dolor. Pero cuidado ahí, porque puedes estar anestesiando algo que es lo que está brotando. Dice el dicho coloquial en el adagio de la cotidianidad, para hacer tortilla hay que romper los huevos. Exactamente. En psicoterapia hacemos eso. La gente cree que va a ganar a la psicoterapia. Lo único que va a hacer es a perder. Pierde por supuesto. Pierde vicios, pierde oscuridades, pierde tentaciones, pierde ignorancia. Entonces, la invitación está ahí. Esas cosas funcionan, como un montón de otras. Estoy solamente canalizándolo desde la perspectiva que amerita en este contexto psicoterapéutico y clínico. Y por eso, bueno, no está de más invitar a todas las personas que nos están viendo a conocer mi propuesta. Que es súper interesante. ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Cuáles son los canales de difusión para que la gente pueda conocer un poquito más? La entrevista va a quedar en YouTube, va a quedar en Facebook, la vamos a compartir, la vas a tener tú también para que la puedas compartir en tus páginas. ¿Estás en Instagram, Facebook, teléfono? Es una muy propicia pregunta. Afortunadamente me encuentro ya en Punta Arenas, porque estuve varios años fuera, estuve viviendo en Medio Oriente, en Hungría y otros países. Pero yo atendía hace un tiempo atrás en Clinic Med, ahora estoy trabajando de manera particular privada en Lautaro Navarro con Croacia. Justo en la esquina. Justo en la esquina. Hay la Casa Azul antigua. Exactamente. Entonces este edificio celestial, tú ingresas en el primer piso, a mano izquierda inmediatamente está mi consulta. Me pueden encontrar en todas las redes como Efecto Alma. En Instagram, Facebook, YouTube, poniendo Efecto Alma en el buscador, van a encontrar mi propuesta. En el Google Maps, si de pronto quieren buscar, encontrar la dirección exacta, basta con que pongan Gabriel Bañados o psicólogo Punta Arenas, Efecto Alma, y les va a aparecer la locación exacta, Lautaro Navarro con Croacia. Y en mis redes están algunos vínculos, links en los que pueden encontrar la propuesta en detalle, el enfoque clínico, las modalidades, el trabajo online, presencial, los valores, los descuentos, los medios de pago, etc. Está todo allí. Toda la información. Oye, Gabriel, nos pasamos 2 bloques conversando, podíamos haber sido muchísimos más. Tenemos muchos más invitados. Te voy a dejar la invitación hecha, valga la redundancia, a que podamos seguir compartiendo temas de conversación. Así que te lo agradezco en el alma. De verdad que fue muy terapéutico estar compartiendo contigo y con todos. Nos vamos a un corte publicitario. Despedimos a Gabriel Bañados, que es psicólogo clínico, ya saben ya, Lautaro Navarro. Ahí la Casa Azul en la esquina, usted va a poder disfrutar con Croacia. Cualquier duda, consulta a través de las redes sociales. Tanda y venimos con el apoyo a las pymes.